17 minutos pasaron de las 11 del mediodía en este viernes 24 de enero del 2020. Bueno, tenemos en comunicación a Mariano Yedra. Él es, como dije al principio de cuando comenzamos el programa, es un dirigente político de la Capital Federal, es abogado y va a hablar con el tema del transporte, esto que está pasando con, por ejemplo, con los subsidios y demás. Hola Mariano, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buen día. Patricia, un gusto, gracias por el llamado. No, por favor, Mariano, bienvenido al programa nuestro acá en FM Aura, en la provincia de Santa Fe, en este lugar de Laguna Paiva, en la ciudad, que es la ciudad de todos, te comento. Y de todo vamos a hablar un poquito, ¿te parece? ¿Qué te parece? Contanos este tema de los subsidios al transporte, porque no se tiene muy en claro. Por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe prometió el gobierno nacional enviar una determinada cantidad y aparentemente no va a ser tan así. Bueno, es un problema que venimos, problema a nivel federal, que venimos lamentablemente arrastrando de hace muchísimos años, de la gestión anterior, de la anterior y de la anterior inclusive a esa, que es el problema de no encarar el transporte y la logística de todo el país como todo un sistema único e integral, sino en forma separado, lamentablemente verlo con un tinte político y no con un tinte técnico y conforme a la especialidad que desarrollo productivo. Es decir, acá no en su totalidad la matriz logística, que la pésima materia de transporte y logística que tenemos en nuestro país, lamentablemente estos conflictos por temas de subsidios, por transferencias económicas y el manejo de fondos lo vamos a seguir teniendo, y la discrecionalidad de esos fondos, en función obviamente del color político o de la buena relación que se tenga entre el gobierno nacional y provincial de turno, eso lo vamos a seguir teniendo. Acá cree que a través de los subsidios se utiliza esta herramienta no solo como una herramienta política, sino como una herramienta de carácter económico con el fin de bajar costos logísticos, cuando en realidad la verdadera herramienta sería la utilización correcta y óptima y adecuada de los distintos medios de transporte y el desarrollo de los medios de transporte más económicos y más eficaces en el transporte y en la logística, como es el tema del ferrocarril y la utilización del transporte fluvial a través de la hidrovía. Este gobierno, el de Alberto Fernández, aparentemente va a apuntar, ¿no? Va a seguir un poco con las políticas del expresidente Mauricio Macri, de darle más importancia a los ferrocarriles, ¿no? Que no sea tanto por la parte terrestre. ¿Qué te parece a vos esa decisión? Perdón, no escuché la última parte de la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Sí, claro. Que Alberto Fernández va a continuar con las políticas que implementó en su momento el expresidente Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, de la parte de que los trenes sean más utilizados a la hora del transporte en sí, y no tanto los camiones, no tanto la parte terrestre. ¿Qué te parece a vos esa idea de que continúe? Bueno, a ver, la utilización del ferrocarril y el transporte fluvial por encima, por supuesto, del transporte automotor terrestre, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo, pero en realidad no es uno contra otro, sino que es la complementariedad de los tres sistemas de transporte. Es decir, está extremadamente probado en todas las partes del mundo, hay infinidad de estudios técnicos, hay experiencias en otros países muy exitosas que demuestran claramente que el camión es el mejor medio de transporte para la carga en una extensión de no más de 300 kilómetros, que en una extensión de 300 a 800 y 1000 kilómetros el ferrocarril es un excelente medio de transporte, y junto con el ferrocarril la coordinación, o mejor dicho la complementariedad del sistema
fluvio marítimo. Y en nuestro país, que tenemos, gracias a Dios, producto de la naturaleza, una hidrovía extraordinaria, que es una panamericana acuática, como es la hidrovía Paraná-Paraguay, la mala utilización, como está ocurriendo desde hace muchísimos años, de la hidrovía, genera estos sobrecostos internos que después pagamos, obviamente, todos los consumidores cuando vamos a comprar nuestros bienes y nuestros servicios, y también esto afecta enormemente a todo nuestro mercado exportador, porque terminamos vendiendo productos más caros a precio FOB de lo que por los costos internos que tenemos, de lo que realmente podíamos vender. Y por supuesto esto genera una menor ganancia del productor o exportador. Ahora, este concepto lo compartimos todos, y por supuesto que si las políticas de transporte del nuevo gobierno tienden a ese objetivo, pues bienvenidas y serán totalmente respaldadas. Ahora, yo tengo mis serias críticas respecto a la gestión anterior, de que realmente el presidente Mauricio Macri haya intentado, con algún grado de éxito, el desarrollo del ferrocarril. Creo que fueron más palabras que hechos. Sí. Es decir, me parece que el famoso Plan Belgrano de desarrollo productivo norte fue un fracaso. Me parece que se dedicaron más al transporte ferroviario de pasajeros que al transporte de carga. Quedaron muchísimas obras de infraestructura de menor envergadura, de muy pequeña envergadura, que hubieran cambiado, que son obras más que nada de interconexión con sistemas portuarios, de conexión entre distintas vías, etcétera, que son de menor envergadura en cuanto a costos y en cuanto a la obra técnica en sí, que nunca fueron nunca fueron promovidas, nunca fueron realizadas, y por lo tanto seguimos teniendo una deuda enorme en ese sentido. El nuevo gobierno todavía no ha tomado ninguna medida al respecto, tal es así de que todavía tenemos funcionarios de primera y segunda línea sin nombrar. Es decir, hay puestos como subsecretarios, directores nacionales en las distintas áreas de transporte, sí, que lamentablemente todavía no han sido designados, y consecuentemente el Ministerio en sí de Transporte aún como gestión no ha arrancado. Así que una vez que arranque veremos cuáles son los objetivos que se traza y veremos si ese objetivo realmente lo cumple. Ojalá por el bien del país y por el desarrollo productivo de toda nuestra región, especialmente la región norte, noreste, noroeste, haya una intención seria y real de desarrollar el ferrocarril, de desarrollar el transporte fluvial marítimo. Ahora, para eso hay que no solamente cambiar la matriz logística, sino tomar medidas de políticas públicas trascendentales y que hoy en día cambiarían 180 grados la política de transporte que veníamos hasta este momento. Sí. Ojalá que quieran llevarlas adelante. Seguro. Mariano, te pregunto con respecto, te voy saltando de temas en temas, ¿no? Te pregunto con respecto a esta tarjeta a nivel nacional que el ministro Daniel Arroyo implementó con respecto a emergencia alimentaria. ¿Qué te parece a vos esa tarjeta? Digamos, ¿cuál sería el fin? Porque se habla mucho y casi no se hace. Por ejemplo, cuando ellos empezaron, dijeron que en Concordia, que consideraban que era la ciudad más pobre del territorio argentino, comenzaron entregándola allí. Hubo muchos problemas para conseguirlas y demás. ¿Por qué pensás que puede llegar está en vigencia, pero que hay tantos problemas con respecto a ese tipo de instrumentos económicos, para la economía? A ver, es obvio que, por supuesto, está de más decir que la situación económica y social del país es de emergencia, ¿no? Uh-huh. Es una crisis enorme como no veíamos desde hace muchísimos años. Por supuesto que hay un sector, el sector de la sociedad más pobre, más vulnerable, que requiere por parte del Estado de políticas públicas
y de decisiones que generen una contención inmediata, un aquí y ahora. Sí. Por eso el gobierno, a través de un muy buen ministro como es el Martín Guzmán, pero Daniel Arroyo, creo que es uno de los mejores ministros que tiene el actual gabinete, sin lugar a duda, por su experiencia, su expertise, es una de las personas que más sabe en materia de desarrollo social, haya tomado esta medida. Me parece que es una medida para la situación de emergencia y de crisis actual y con el fin de contener a un sector que en este momento literalmente está pasando hambre y que consecuentemente, por supuesto, no come todos los días. Sí. Ahora, no es una medida para que continúe en el mediano y largo plazo, porque la acción real es la generación de empleo. El ser humano se desarrolla a través del trabajo, no a través de los subsidios. Entonces, para esta situación de emergencia, como una medida urgente para contener y para justamente subsanar esta situación trágica que es el tema del hambre en la Argentina, es muy buena, muy importante, y los problemas obviamente que van ocurriendo en cuanto a su implementación es lógico en virtud de que es algo nuevo y que requiere una estructura muy importante, y que de a poco, a medida que se va desarrollando y se va implementando, yo creo que todos esos problemas se van a ir subsanando. Ahora, paralelamente a esto, tenemos que estar discutiendo políticas y acciones de gobierno que implementen un desarrollo productivo de mediano y largo plazo, que generen empleo y que a ese sector podamos finalmente incorporarlo al nuevo empleo. Perón ya lo decía hace muchos años en la comunidad organizada, y es un concepto que justamente debemos volver a releer y relanzar, que es que en toda comunidad organizada que busca el bien común no puede haber una clase de gente distinta que no sea la de los trabajadores. ¿Y por qué se refería a eso? Porque Perón decía de que toda persona, todo miembro de esta comunidad organizada, todo miembro de esta sociedad, cualquiera sea su papel, debía producir mínimamente lo que consume, y de esa forma aportaba hacia el bien común de todos nosotros. Esto, que puede ser una idea muy linda, etcétera, la tenemos que llevar a la realidad, y llevarla a la realidad implica que generar empleo, generar inmediatamente empleo, para poder lograr que todos tengan su trabajo y a través del empleo puedan desarrollar su vida y obviamente consumir y poder superarse, poder lograr la superación de uno mismo, que es lo que aspira en el desarrollo de la vida. Por supuesto. Ahora también no hay que olvidarse de otro sector de la sociedad que está también en emergencia, que también está en crisis, que fue muy atacado por el gobierno anterior y que este gobierno por ahora lamentablemente la ignora, que es la clase media. Exacto. Que son las pymes, que son los monotributistas, que son los jubilados, los comerciantes, que son los empleados públicos y privados de empresas, que son los pequeños productores, los pequeños comerciantes y las pequeñas empresas que ya sea que generan materia prima o agregan algún valor agregado. Ese sector de la sociedad, cada vez más castigado, cada vez más abandonado, es el que realmente ha soportado durante todos estos años por parte del gobierno macrista un ajuste feroz, un castigo enorme, en el que actualmente el gobierno todavía, lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández, lo trata con indiferencia y quiere que siga sosteniendo el gran ajuste para poder salir de esta crisis económica y social. Creo que el gobierno inmediatamente tiene que tomar medidas también para contener a las pymes y a la clase media, que sin lugar a duda está en una situación de emergencia, y declarar a esta clase en una situación de emergencia feroz.
Sí, sí, aparte las pymes son las que de alguna manera dan trabajo, ¿no? Generan trabajo y bueno, tienen que ser Por apoyadas supuesto, por el el gobierno. 80% del trabajo argentino lo generan las pymes, Ujú, en toda la cadena productiva, desde sí, pymes que producen bienes primarios o productos primarios, hasta pymes de producción y generación de alta tecnología, es decir, con alto valor agregado. Son las pymes las que desarrollan un país. ujú, Entonces, bueno, la situación en ese sentido requiere también de medidas extremadamente urgentes. Es decir, debemos combatir el hambre porque hay hermanos nuestros que lamentablemente sufren diariamente y padecen el hambre en la Argentina. También debemos tomar medidas urgentes, inmediatas, de efecto inmediato, que contengan la situación de emergencia de la clase media y de las pymes. Especialmente a veces se mira esto desde una perspectiva de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires y se pierde la visión federal que debemos tener, sí, porque las pymes y el desarrollo de esta clase media especialmente está en el interior del país. exactamente, sí, así es. Te hago una pregunta con respecto a que vos lo mencionaste recién, el Gran Buenos Aires. ¿Qué implica que dentro de poco, si no se paga esta deuda, el gobernador Kicillof dijo que se puede caer en default? ¿Qué implicaría para la provincia de Buenos Aires entrar en default? Bueno, yo no soy un economista en ese sentido, así que no sé si soy la persona más adecuada para responder esta pregunta, pero desde el punto de vista político creo que es una señal muy negativa, extremadamente negativa. Es decir, no es bueno ni que una provincia nuestra y tampoco la nación incumpla con sus obligaciones de deuda soberana. Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires debe extremar sus esfuerzos para de acá a la fecha límite, que si no recuerdo mal son los primeros días de febrero, el 5. Proceda a lograr un reperfilamiento de la deuda o una renegociación de la deuda a los fines de evitar el default. Creo que sería una muy malísima señal y un pésimo comienzo para el gobierno de Axel Kicillof como gobernador. Me parece que sería un paso, un retroceso muy grande, ¿no? Sí, sí. Desconozco si realmente la provincia tiene fondos o no suficientes para poder encarar la deuda, pero creo que sí hay otros métodos u otras formas para tratar de llegar a un acuerdo y no caer en un default, que es la peor de todas las soluciones. Uh-huh. Ellos apelan un poco a la buena fe, como dijo el ministro de Economía Martín Guzmán el miércoles, de los bonistas, pero me parece que acá no pasa por un tema de fe, ¿no? Ellos quieren cobrar, evidentemente. No, a ver, respuestas como buena fe o esas cosas, la verdad que en materia de negociaciones económicas, de deuda, etcétera, me hace recordar a aquel ministro de Economía que dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Me parece que son respuestas de una ingenuidad muy grande. Sí, total. La verdad, es una negociación, y en toda negociación ambas partes tienen que ceder algo con el fin, obviamente, de llegar a un acuerdo, y que ambos defienden y están obligados a defender sus respectivos intereses. Nadie, y acá es importante, más allá del gobierno que haya tomado la deuda, que recordemos que la deuda en particular, esta deuda de que está venciendo ahora en enero, no la tomó el gobierno de Vidal, sino que la tomó el gobierno de Scioli. Sí, sí, pero sí. Más allá de eso, porque eso es anecdótico, la tomó el Estado provincial, Uh-huh. la tomó la provincia de Buenos Aires. Sí. Por lo tanto, no importa qué gobierno la tomó, el tema es que nadie obligó al Estado provincial a tomar esa deuda. La tomó porque consideró en ese momento que había que hacerlo, que era conveniente o lo que fuera. Y por lo tanto nadie obligó a ese acreedor a prestarle a la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando estamos necesitados de dinero, salimos desesperadamente y elogiamos a los acreedores que nos prestan dinero. Cuando no le podemos pagar, salimos a criticarlos y a
considerarlos mezquinos, usureros, y decimos las peores barbaridades. Es decir, esta incongruencia permanente del ser argentino y de nuestros políticos en particular, es lo que nos lleva permanentemente a una falta total de credibilidad en el exterior y que perdemos totalmente seriedad. Es decir, el acreedor entiende que la situación de emergencia y de crisis económica y social que nos dejó el gobierno de Macri es de tal magnitud que requiere ponernos a negociar. Eso lo entiende perfectamente el acreedor, y el acreedor está dispuesto a sentarse a negociar. Lo que hay que hacer es sentarse a negociar en una mesa y plantear un real plan de pagos, darle señales claras al acreedor de cuál es la propuesta, cuánto es el capital que voy a pagar, de qué forma, en qué plazo, con qué intereses, cuándo se van a vencer esos intereses, e ir negociando cada uno de esos puntos, es decir, ir negociando la letra chica, cosa que aparentemente hasta ahora el gobierno provincial no ha elevado esa propuesta en forma detallada, y es lo que aparentemente los acreedores se quejan de que falta eso, pero no hay una actitud negativa de sentarse a negociar. Lo mismo ocurre a nivel nacional. Creo igualmente que la negociación de la deuda soberana a nivel nacional se está manejando con muchísimo más profesionalidad. En eso creo que hay una mayor grado de profesionalismo y de seriedad en la negociación de la deuda soberana. Sí, es así. A tu manera de pensar, de ver, ¿pensás que sirve el congelamiento de tarifas? Todo gobierno, cuando se siente o le entregan el país en una situación crítica, como es la que ocurrió, siempre utiliza ese tipo de herramientas, ¿no? Congelamiento de tarifas. ¿Vos pensás que puede llegar a servir? Los servicios cada vez están peores. Buenos Aires se les está cortando la luz todo el tiempo. No hay, digamos, porque ellos dicen que se necesita inversión, y si se congelan las tarifas no pueden subir en números. O sea, ¿pensás que está bien tomada la decisión de congelar tarifas? Creo que la crisis que como decía hace un rato, que estamos padeciendo y que venimos, y ante la altísima inflación mensual que venimos arrastrando todos los meses, había que tomar alguna medida que de alguna forma parara o anclara este proceso inflacionario mensual en alta que venimos padeciendo. Sin lugar a duda, las tarifas de los servicios públicos, el valor del combustible, el valor del dólar, por supuesto, y el gasto fiscal generan, todos los economistas así lo dicen, son, digamos, elementos que generan inflación y digamos, propenden a que esta alta inflación continúe. Me parece bien que se hayan congelado esto. Ahora, y obviamente me parece bien que sea por un periodo determinado, en este caso 120, 180 días. Esto genera un costo fiscal para el Estado muy alto, porque alguien paga estos subsidios. Si no lo paga el consumidor o el usuario en forma directa con su factura, lo paga a través de sus impuestos nacionales, provinciales, etcétera. Es decir, siempre el usuario, el consumidor, el ciudadano argentino lo terminamos pagando directa o indirectamente. Pero además de generar un costo fiscal muy alto para el Estado, con estas medidas en sí mismas, solo con estas medidas no alcanza para parar la inflación o para anclar el proceso inflacionario que vivimos padeciendo. Acá necesitamos un plan económico integral, y ese plan económico todavía no ha sido anunciado, todavía no lo tenemos. Se está esperando que, según tengo entendido, fuentes del Ministerio de Economía están diciendo que ese plan económico aparecerá una vez que se tenga un panorama más claro respecto a la renegociación de la deuda. Puede ser, está bien, pero creo que la situación actual y la magnitud de la crisis que estamos viviendo requiere que quizás sea paralelo, que mientras se está renegociando la deuda, por lo menos se vayan anunciando cuáles van a ser, cuál va a ser el contenido de ese plan económico que tiene
pensado el nuevo gobierno. Tiene que ser un plan económico, por supuesto, que busque el desarrollo productivo, sí, que proteja la industria nacional, que genere, obviamente, nuevas fuentes de empleo, etcétera, etcétera. Es decir, lo contrario a el plan financiero que venía, netamente financiero, que venía propiciando el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, mientras tanto, la economía del país va a carecer de certidumbre, no va a haber confianza y vamos a seguir con estos altibajos, porque al no tener medidas claras, al no tener anuncios claros, la sociedad es muy simple. Uno mira su negocio y si uno no tiene un horizonte claro, no tiene capacidad de tomar medidas de mediano y largo plazo. Por lo tanto, en vez de generar inversiones o en vez de generar medidas que expandan mi negocio, voy a retrotraerme, voy a achicarme a la espera de que finalmente, como se dice, los nubarrones se dispersen y salir el sol. Sí. Esta situación así. Por eso creo que el gobierno en ese sentido tiene un plazo muy corto y que en este tiempo de congelamiento de tarifas, de congelamiento de distintos como el combustible y otros elementos que hacen justamente al aumento de la inflación, que generan inflación, sí, hay que aprovecharlo para tomar medidas de profundidad. Estas medidas, igual que el programa Precios Cuidados, etcétera, no son medidas que van a solucionar el problema inflacionario y no sirven para atacar el problema de la inflación de fondo. Son medidas simplemente para contener la coyuntura actual, en el mientras tanto ganar tiempo y en ese tiempo sí hacer los grandes cambios en materia económica y social, estructural que necesita el país y plantear un plan económico integral y federal que nos lleve al desarrollo productivo. Sí, ¿por qué piensas que es difícil bajar la inflación? ¿Por qué cuesta tanto bajar la inflación? ¿No se ponen de acuerdo las partes? ¿Es un tema más profundo en materia económica? Vuelvo a decir, no soy economista. Pero digamos, te pregunto... Creo que es un mal que ya está encarnado en nuestro país, casi cultural, y responde a muchos factores, vuelvo a repetir, no soy economista, pero un profesor de economía me enseñó una vez que la ley principal de la economía es la confianza. Si no hay confianza, no hay desarrollo económico ni hay políticas económicas exitosas, cualquiera sean estas. Sí. Y es lo que nos falta. Creo que todos estamos esperando por parte del gobierno de medidas contundentes que nos generen esa confianza y esa previsibilidad. Después, por supuesto, hemos, como dijimos, problemas coyunturales, monetarios, fiscales, altísima presión tributaria, costos internos en materia energética, de transporte y de logística altísimos. Todo eso genera inflación, genera sobrecostos. Sí. Tenemos una cultura inflacionaria en toda nuestra cadena productiva que es difícil, obviamente, de erradicar. Tenemos políticas públicas en materia económica que pendulares, es decir, que van de un lado al otro. Un día somos A, al día siguiente somos B, y eso, por supuesto, va en detrimento de la confianza y va en contra de cualquier política pública de mediano a largo plazo. Sí. Carecemos justamente de eso, ¿no? Entonces, son muchos factores. Por supuesto, el tema de una muy malas definiciones en cuanto a los objetivos que tiene que tener el país en materia de exportaciones. Todo lo que es el comercio exterior también es extremadamente pendular. En un momento protegemos a las importaciones y atacamos a las exportaciones, u obstaculizamos justamente el desarrollo de las exportaciones. Al día siguiente hacemos todo al revés, atacamos a las importaciones y abrimos el mercado, solamente damos vía libre a las exportaciones, pero también impedimos que
haya importaciones de bienes de capital necesarias para mejorar la tecnología, para que haya mayor desarrollo industrial y por lo tanto generemos productos con mayor valor agregado y consecuentemente podamos exportar a mejores precios, ganar nuevos mercados, generar nuevas divisas para el país, etcétera, etcétera. Hay muchos factores. Creo, como digo, que nos va a llevar mucho, aún tomando las políticas públicas adecuadas, nos va a llevar mucho tiempo lograr superar el gran flagelo de la inflación. Sí, bueno, ojalá que así sea. Ahora te saco medio de tema, Mariano. Sos como Sergio Bernstein, cuando lo entrevistamos le preguntamos lo mismo, y a vos te vamos a preguntar lo mismo porque a la gente le comentamos que Mariano es fanático de River Plate. Y bueno, ¿cómo anda don River Plate? Vamos acá a distendernos un poquitito. ¿Cómo anda don River Plate? ¿Y qué te puedo decir? En el mejor de los mundos. ¿Qué puedo decir? Todos los festejamos. No hay año que no estemos festejando alguna copa. La verdad que en el feliz de los mundos. En eso no tengo nada que quejarme, en absoluto. Vivimos en un paraíso, River, en este momento, con extraordinarias, muy buena gestión de las autoridades que encabeza Rodolfo D'Onofrio. La verdad que creo que va a ser considerado las mejores presidencias en la historia de River. La verdad que sí. Y qué hablar de Napoleón Gallardo, ¿no? Sí, una por persona favor. que además admiro, tuve la oportunidad alguna vez de conocer en persona y lo admiro más como persona que como exitoso deportista, tanto como jugador como director técnico, ¿no? La verdad que estuvo a punto de irse a dirigir al Barça. ¿Cómo? Estuvo a punto de irse a dirigir al Barça. Y sí, va a seguir teniendo ese tipo de ofertas porque una persona que ha tenido tanto éxitos en lo profesional es querida y es tentada por los mejores clubes del mundo, por supuesto que sí. Tampoco podemos pretender en River tenerlo para el resto de nuestras vidas. Creo que eso es absurdo, pero realmente, ¿qué podemos decir de Gallardo y además de todos los jugadores? Ha logrado transformar a River en un gran equipo, y eso creo que es la palabra, ¿no? Equipo, más allá de las figuras individuales importantísimas que lo conforman. Seguro. Hay un equipo que juega en equipo, que piensa en equipo, gana y pierde también en equipo, y eso creo que es una de las claves del éxito que tiene hoy en día River, ¿no? Que hay una sintonía absoluta entre director técnico, jugadores, equipos y digamos demás profesionales que asisten, autoridades, etcétera. Funciona todo el club funciona como un gran equipo, y eso los hinchas y los socios lo vemos y lo palpamos todo el tiempo. Eso es bueno, eso es muy bueno. Así que nada, feliz y seguiremos este año 2020 festejando copas. Como debe ser. Por supuesto que sí. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por haber aceptado que te entrevistemos. Sé que estás con muchísima actividad y cada vez va creciendo más tu actividad. Y nada, por haber salido acá en nuestro espacio, en FM Aura, en 95.10. Y bueno, ya te vamos a llamar en otras oportunidades para que sigas desarrollando los temas. Gracias por la invitación y bueno, mis saludos a todos mis hermanos de Santa Fe, bueno, una provincia muy querida. Divina. Por mi parte. Sí, por supuesto que sí. De acá Laguna Paiva también, te han visto muchos en Crónica, en C5N, en TN, en todos lados, y dije, sí, vamos a escucharlo porque nos gusta cómo habla y cómo opina con respecto a bueno, todas las preguntas que te hicimos. Es un poco también las preguntas que te han hecho ellos, no solo salió de mi cabecita. Así que les agradezco mucho la invitación y que me hayan tenido en cuenta y a disposición. Espero que tengan un muy buen fin de semana a todos. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Que sigas bien. Hasta luego.